Sale, ahora sí ya. Muy bien, buenos días. Hoy creo que esta clase se transmite miércoles. Muy bien, no importa. Es nuestra clase número 31, es con respecto a historia y se titula El camino a la independencia. ¿Sale? Entonces, no vamos a ser poéticos, al contrario, vamos a acabar con la imagen tan poética que tiene la nación acerca de la independencia. Pero bueno, para esta clase debemos de contestar la página 9, 10 y 11 de nuestra antología de COVID. Y para eso tenemos que revisar con mucha atención y detenimiento nuestro libro de historia, inicio del bloque 5, que nos vamos a echar rápido. Pero justamente aquí hablan qué onda con la independencia, que pues ya es algo que se veía llegar. Bien, entonces ahí tenemos que empezar a chutarnos de la página 156 hasta la 168, chavos. ¿Sale? Más o menos. Y bueno, para iniciar el bloque, siempre el bloque se inicia con un mural representativo de ese momento histórico. Y aquí a quién tenemos al cura Hidalgo poniéndole una corona de guirnaldas a una señora. La señora, por cierto, tiene unas cadenas. Y este señor con una nariz bastante coqueta que se parece a la mía, que de hecho si me pusieran un traje militar y patillas sería igual a mí. Sí, no la hagan, se parece un buen a mí, véanlo. Véanlo. Santo Dios, está igual de feo, pero él es Ignacio Allende, al parecer. Entonces él es el general Ignacio Allende. Hay unas armas, algo que parece como una bandera. Aquí la señora tiene unas plumas verde, blanco y rojo, un palito con un sombrerito y el sombrerito tiene como unas lucecitas. Y este señor que está tirado en el piso y esta cosa que parece un pato que está sobre él pero está mordiendo las cadenas. Muy bien, analicemos esto. Para esto, este es un libro que, bueno, es una pintura que se titula Alegoría a la Independencia, hecho en 1834, Museo Histórico Cura de Dolores Hidalgo en Guanajuato. Después de que se dio la independencia, se creó una serie artística tratando de levantar los ánimos y el espíritu nacional, ¿sí? O sea, era para conmemorar la independencia. Porque esta tiene varias cosillas acá, pero según esta señora que está aquí es la independencia, por eso tiene los colores de nuestra actual bandera, verde, blanco y rojo, y el cura Hidalgo le está poniendo una guirnalda, que para los griegos eso representa virtud, ¿sí? O sea, una guirnalda es como representar un logro. La libertad estaba abolida, estaba esclavizada, pero estos dos señores la han roto. Y aquí a la persona que está tirada en el piso con su bigotito todo lindo representa a la burguesía española, por así decirlo, que ahorita vamos a hablar de ese detalle. Y esta cosa que parece un pato, pues creo que es el águila nacional, según esto. Y este gorrito rojo es la manera de representar a los insurgentes. Un insurgente es una persona que pelea por la libertad de un país, que está en contra del orden establecido en ese momento y lucha por principios de libertad y de justicia. Pero bueno, entonces eso trata de representar, creo yo, esta obra, pero ahorita vamos a hablar de varias cosas. Bueno, y su plana de caligrafía es una que ya hemos hecho, pero ahora está al revés. Quería aclarar eso, que la que le hicimos anteriormente era de abajo hacia arriba y esta va a ser de arriba hacia abajo. Es lo mismo, pero invertido, ¿sale? Picado. Bien, para hablar de la independencia, primero tenemos que señalar varias cosas del contexto, o sea, cómo estaban las cosas o por qué se dio la independencia. Esa es la intención de esta clase. Tratar de aclarar el por qué, el cómo o qué fueron los hechos que encadenaron o dieron el origen a la independencia. ¿Por qué surgió la independencia? Bien, para eso tenemos que recordar desde que fue descubierta América por los españoles, es decir, desde los viajes de Colón, que se dieron en 1492, y ya hablamos de eso. 12 años después que Cristóbal Colón encuentra el continente americano, que él pensaba que era una nueva ruta para las Indias, 12 años después de que llegó Cristóbal Colón,
se conquista México Tenochtitlan. Entonces, cabe aclarar la idea que antes se tenía de que Colón llegó a México. No, llegó a Cuba, y después de que llegó todavía tardaron varios años para que como tal llegaran a México y como tal conquistaran a México Tenochtitlan. 12 años exacto, bueno, no exactamente, a un aproximado de 12 años, del año 1492 a 1521. Una vez que fue conquistado México Tenochtitlan, ya podemos hablar que se inició como tal la Nueva España, porque los mexicas fue el último imperio mesoamericano. Una vez que termina el imperio mesoamericano, España como tal, ahora sí, toma posesión de México. ¿Y lo hace por qué? Por derecho de conquista. ¿Gracias a qué? Gracias a la fuerza, gracias a guerras biológicas, porque ellos traían viruela, una enfermedad que nosotros no conocíamos. Así como ahorita estamos sufriendo por el COVID, ellos trajeron la viruela. Eran personas sucias, que no se habían bañado en mucho tiempo, eran marineros, no estaban acostumbrados a la higiene, pero ya tenían anticuerpos para muchas enfermedades, además de avances tecnológicos, que fue gracias a lo que nos ganaron. Avances tecnológicos, enfermedades y unas mejores estrategias militares, hay que decirlo. Entonces, se adueñan del territorio, se adueñan de la mayoría del continente americano, todo lo que iban explorando se lo adueñaba España. Y a partir de ese momento nos convertimos en una colonia española, la Nueva España, el virreinato, y todo ese tiempo, de ahí hasta que se empezó a dar la independencia, pasaron, y es muy importante señalarlo, 289 años aproximadamente, casi 300 años fuimos una colonia española, casi 300 años fuimos gobernados por los españoles. Entonces, en esos 300 años, pues ya sé cuántas generaciones pasaron, cuántos reyes pasaron, cuánta explotación vivió México. Y claro, después de eso siguió viviendo mucha explotación. Pero es muy importante señalar el tiempo que México estuvo bajo el gobierno de la corona española, 289 años. Y en esos 289 años se vieron varias cuestiones, por eso se les habló, se les pidió su tarea, la importancia de ese tríptico, para que ustedes entendieran la organización política y social de la Nueva España, en la cual pues sí, todo era gobernado por el rey que estaba en España, pero él había asignado a la Casa de Contratación de las Indias a un virrey, que era el encargado de administrar las riquezas del rey y rendirle cuentas, ¿sí? Y era quien gobernaba en la Nueva España. Después de ahí, quienes tenían los mejores cargos eran los españoles peninsulares, es decir, los que habían nacido en España, viajaron a la Nueva España y aquí tuvieron puestos maravillosos y acumularon muchas riquezas. Pero después de ellos seguían los españoles criollos, que eran hijos de españoles. Eran españoles totalmente, no se habían mezclado, no nada, eran hijos de españoles, pero que habían nacido aquí en México. Ahora sí que eran niños ricos, pero nacidos aquí en México. Y que durante 289 años muchas generaciones de criollos se fueron desarrollando. Entonces ya tenían un lenguaje diferente, una manera de pensar algo diferente. Habíamos visto lo de los aportes culturales de otras civilizaciones, bueno, de otras razas, como la negra, los chinos, y también la mezcla cultural que se dio aquí junto con los indios, la gastronomía, todo eso ya hablamos. Pero entonces eran, y cabe resaltarlo, criollos, ¿sí? Y ellos no tenían las mismas condiciones que los españoles peninsulares. Y ya después se dio la independencia, que el inicio de la independencia, los primeros conflictos, los primeros golpes de estado, por así decirlo, que se dieron, fue en 1810, cuando empezaron a crearse las primeras manifestaciones. ¿Para qué? Para independizarnos, y de ahí a que se dio la lucha, fue en 1821, se consolida la independencia, o sea, fue un proceso que duró 11 años. ¿Pero a qué se debió? Cabe aclarar primero de las causas externas, es decir, todos aquellos acontecimientos que se dieron en el resto del mundo, fuera de aquí, de la Nueva España, hablemos así, que se dieron principalmente en España. ¿Para qué? Para que aquí en México se suscitara. O sea, no vayamos a pensar que, oh sí, personas valientes que querían acabar con la esclavitud. No, eso es una mentira. Eran criollos, hijos de españoles que querían las mismas oportunidades, que querían el mismo poder. ¿Y qué hicieron? Pues entre ellos se organizaron. Nunca mandaron a llamar a los campesinos pobres y que aportaran sus ideas. No, eso es una mentira. Y tampoco era como su principal interés abolir la esclavitud. No, ellos querían las mismas riquezas que querían los españoles. Pero pues no lo podían hacer así como así.
¿sí? Necesitaban que pasara algo en el mundo, y sí, estaba pasando, que son las causas externas. Primero que hay que hablar de algo fue la reforma borbónica. Si bien las reformas borbónicas también se consideran una causa interna, pero ¿qué fueron las reformas borbónicas? No recuerdo el nombre del rey, pero resulta, hemos hablado que antes era una monarquía, es decir, el poder lo tenía un rey. Él determinaba qué leyes creaba, él hacía todo su santa voluntad. ¿Por qué? Así decía, santa voluntad. Porque según él había sido colocado rey por la gracia de Dios. Es decir, se lo heredaba a sus hijos. ¿Pero qué pasó? Que hubo una vez un rey que no dejó descendencia. Entonces, es de chin, ¿a quién se le va a quedar el nuevo trono? Hubo discusiones, hubo muchos conflictos, total, se le dejó a un nuevo rey, ¿vale? Pero esos conflictos que se suscitaron principalmente con Francia, hizo que este nuevo rey que se quedó, que sí era español, empezara a decir, chin, voy a tener pleitos con Francia, va a haber guerras, y si hubo guerras, necesito dinero, y en la Nueva España puedo obtenían muchísimo capital, muchísimo dinero, muchísimas riquezas, pero él quería obtener más. Y vio que la administración en la Nueva España pues necesitaba muchos ajustes y estableció las reformas borbónicas, cuya intención, ¿cuáles eran? Pues obtener más dinero de la Nueva España. Entonces, ¿qué puso? Estableció que los principales puestos los iban a tener españoles peninsulares, de la confianza del rey, le quitó privilegios y facultades, es decir, le quitó poder al virrey, le quitó poder a la iglesia, obviamente redujo el número de criollos en los puestos administrativos más importantes, cosa que disgustó mucho a los criollos, incrementó los impuestos, o sea, puso en una situación económica más difícil a los habitantes de la Nueva España. ¿Con qué? Con la intención de obtener dinero. Eso fue las reformas borbónicas, causaron gran inconformidad para los criollos. Aparte, sí se suscitó una guerra entre España y Francia, que por cierto, Francia ganó. Pero hablemos de Francia. En Francia se empezó a crear durante el siglo XVII y siglo XVIII un movimiento, porque la independencia se dio en el siglo XVII, no es siglo XVIII, es siglo XVII porque del 0 al siglo I es primer siglo, ¿sí? Entonces, siempre que vean 1800, podrían decir que es el siglo XVIII. No, es el siglo XVII, ¿sale? Es un tip. Por ejemplo, 1400 no es el siglo XIV, es el siglo XIII, ¿vale? Entonces, por el siglo XVII y el siglo XVIII se empezó a crear con mucha fuerza algo que se llama la Ilustración. ¿En qué consiste la Ilustración? Una serie de intelectuales empezaron a crear nuevas maneras de pensar, nuevas ideas. ¿Qué fue esas ideas? Principalmente era el desarrollo de la ciencia, porque antes la ciencia no estaba desarrollada, porque todo era gracias a la religión. La religión decía, esto se creó porque Dios así lo quiso, este rey lo tenemos porque Dios así lo quiso, y todo era por la gracia de Dios. Ahí viene esa frase. Entonces la Ilustración empieza a ir en contra de esas ideas, empieza principalmente a acabar con la monarquía, acabar con los reyes, ¿sí? Y se fomentó el pensamiento y conocimiento científico, es decir, todo tenía que ser comprobado por la razón, por la ciencia, ¿sale? Y además, en los aspectos políticos, querían retomar algo que se dio en la Grecia antigua, que es la república, que es el sistema político que nos gobernamos actualmente, la república, lo hablamos en formación cívica y ética. ¿Qué es la república? Es en la cual, por medio de la democracia, por medio del voto, las personas eligen a sus gobernantes, a sus representantes. Tiene que haber una división de poder. No, en cambio, la monarquía, el rey tiene todo el poder de crear leyes, el poder de ejecutar las leyes, es decir, quién es culpable, quién es inocente, y el poder de administrar todo. Entonces, la división de poderes, que es el sistema que tenemos actualmente, es lo que representa la república. O sea, un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y lo que busca, ¿qué es? Quitar a la monarquía. Entonces, eso se suscitó en Francia. Y entonces, ¿qué pasó en Francia? Que acabaron con los reinados. Pero, después de eso, surge justamente Napoleón Bonaparte, aprovechando que Francia estaba muy desequilibrada, él gobierna Francia, se hace del poder en Francia, se vuelve monarca, él se autonombra emperador, no como tal un rey, sino un emperador. Yo ahora he conquistado Francia, yo gobierno en Francia, se hace mi santa voluntad en Francia, pero este hombre fue un gran estratega, dicen que es el mejor estratega y militar que ha existido en la historia. Entonces, Napoleón Bonaparte conquista España, ¿sí? Derroca al rey, en aquel momento el rey Carlos IV,
y pues como él tenía un hijo, porque Carlos IV ya estaba medio viejito, entonces el que debía de seguir después de Carlos IV era su hijo Fernando VII. Pero Napoleón Bonaparte les dice, a ver chavos, quítense, por favor. Y pues ahora España me pertenece, pero como tengo otro trabajo que hacer, tengo que gobernar Francia, tengo que ir a conquistar el resto del mundo, porque ese era el objetivo de Napoleón, conquistar el resto del mundo, conquistar Europa. Como conquistó España, básicamente América ya le pertenecía. Entonces ya él ni siquiera vislumbró viajar a América como tal. ¿Por qué? Pues ya estaba conquistada. Si ya está conquistada España, automáticamente todo lo que le pertenece a España le pertenece a Francia, específicamente a Napoleón Bonaparte. Y deja a cargo de España a su hermano José Bonaparte. Cosa que para acá, para los de la Nueva España, eso les causó un gran conflicto, porque dijeron, ¡oh! Nos han impuesto un gobernante por la fuerza. Y es de, pues, ¿y ellos qué fue lo que hicieron? Casi 300 años atrás, o sea, por Dios. Pero bueno, entonces ellos lo vieron como, ¿ahora qué va a ser de nosotros? ¿Sí? Entonces, esto fue un gobierno impuesto por la fuerza, que sí es cierto, pero fue lo mismo que España había hecho con México. Y principalmente lo que más les conflictuaba era que José Bonaparte no era un rey, ¿sí? O sea, es de, nos va a gobernar alguien que no es un rey, alguien que fue puesto por la violencia y no por la voluntad de Dios. Así lo veían ellos. Entonces, eso causó muchas inconformidades en la Nueva España, ¿vale? Entonces, vean cómo es muy importante. Además, quieran o no, los recursos de España, pues los estaba utilizando Napoleón Bonaparte para conquistar el resto del mundo. Entonces, el ejército español no podía intervenir aquí en México para reforzar justamente esto. ¿Por qué? Pues porque estaban utilizando esos recursos, Napoleón Bonaparte, para conquistar el resto del mundo. Entonces, había mucho desequilibrio en España, cosa que aprovecharon aquí en México para empezar con las inconformidades, las manifestaciones y las conspiraciones. Ahora vamos a hablar de eso. Bien. Continuando con esto, también ahora ya hablemos de las causas internas. Como lo habíamos señalado, las reformas borbónicas. Aunque fue algo que se estableció en España por un rey español, pues hubo mucha inconformidad aquí. Todavía seguían usándose las reformas borbónicas, cosa que a los criollos no les encantó. Se empezó a crear un pensamiento que se llama nacionalismo criollo, que era básicamente la inconformidad de los criollos porque ellos querían más poder. O sea, poder me refiero a los mejores puestos, que tuvieran ellos, que no les quitaran sus recursos, su dinero, porque todo se estaba yendo justamente para España. Entonces ellos estaban muy inconformes con eso. Entonces, cuando se da este momento en el que Napoleón Bonaparte conquista España y pone a su hermano Juan como gobernante de España, aquí en México hay mucho desequilibrio. Entonces los criollos empiezan a decir, no, pues es que hay que ir en contra de él y hay que apoyar a Felipe, ¿no? Y todos bueno, esa era la opinión de los criollos. Se empezaron a agrupar entre ellos y decían, no, tenemos que apoyar a Felipe. Pero la autoridad en aquel entonces, que era la Real Audiencia, les dice, no, nosotros obedecemos a España. Que ahora España haya sido gobernada por Francia, pues ni modo, ¿no? Pero nosotros seguimos gobernando a España. Entonces, había un conflicto entre la administración actual en la Nueva España, que es la Real Audiencia, y los criollos. Y a causa de esto se generaron muchas conspiraciones. ¿Qué es una conspiración? Es cuando varias personas se agrupan para organizar movimientos en contra del gobierno actual. Eso es una conspiración, de hecho es un delito. En muchos países castigados con la muerte. ¿Por qué? Pues porque es acabar con el gobierno, ¿sí? Aunque el gobierno sea malo, pero es acabar contra el gobierno. Entonces, se crearon varias conspiraciones, buscando, ¿qué? La autonomía del país. ¿Qué es la autonomía? Pues que el país se gobierne solo, que ahora sí que ya no seamos conquistados por otro país, sino que seamos gobernados por nosotros mismos. Ahora sí, crear un nuevo país, que en este caso sería México. Entonces se crearon varios movimientos de conspiraciones. Uno de ellos, no necesariamente el hecho por el cura Hidalgo, pero se dio el 15 de septiembre de 1808, donde muchos hombres, muchos criollos, aproximadamente unos 300, toman el palacio virreinal, toman al virrey, lo capturan durante unos momentos, pues diciéndole, no chavo, nosotros queremos apoyar a Felipe. Pero pues obviamente los somete, se acaba ese movimiento. No los mata porque pues eran niños ricos, pero ese fue uno de los primeros y muy sonados. Después se dio otro en Valladolid, actualmente Morelia,
en 1809, ahí no hubo mucho que ver, pero sí fue como que algo muy sonado. Y ya después, en 1810, la conspiración de Querétaro, que fue la que conocemos en la historia, ¿no? Donde el cura Hidalgo, junto con Allende, la corregidora y otras personas, empiezan a organizar un movimiento para crear la independencia. Como los cachan, ellos mejor ya deciden, vámonos a las armas, e inicia el movimiento de independencia. Entonces, a manera de resumen, su línea de tiempo contempla que la independencia como tal está dividida en 4 periodos. Muy bien. Entonces, el primer periodo se dio de 1810 a 1811 en la región del Bajío, justamente en Guanajuato. Bueno, la región del Bajío que contempla Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Jalisco. Y esto fue liderado por Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Entonces, fue este movimiento tan conocido cuando se reúnen varios criollos. Los más importantes pues es Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, la corregidora, el esposo de la corregidora y algunos otros personajes. Entonces, como la Real Audiencia pues, los iba a cachar, porque ellos había muchos movimientos, muchas conspiraciones contra contra el virrey, que estaba puesto por Juan Bonaparte. Entonces, había muchos movimientos, entonces siempre estaba el ejército como que, no, que por ahí están conspirando, vamos y los matamos, ¿no? O vamos a detenerlos. Entonces, aquí este movimiento de independencia, ahora sí, que fue orquestado, principalmente fue por Ignacio Allende. O sea, aquí realmente el precursor de la independencia fue Ignacio Allende, el cual era un criollo militar brillante, pero que no tenía el carisma, el encanto con la gente para mandarlos a llamar. En cambio, Miguel Hidalgo, que también era un criollo, pero era un cura, pero no crean que un cura bien santo, no, el cuate era un parrandero, el cuate era una persona del pueblo que le gustaba la fiesta, le gustaba la parranda, se relacionaba bien con todos, tenía muchísimo carisma el cura Hidalgo. Entonces, aparte que era una persona muy letrada que se estaba interesando bastante justamente por el movimiento de la Ilustración. Entonces él quería un cambio. No como tal la abolición de la esclavitud, sino pues que tuviéramos una vida más relajada y que no todos nuestros recursos se los tuviéramos que dar a la Nueva España. Él decía, pues si nuestros recursos se quedan aquí, yo me la llevo más padre, todos somos más felices y pues tenemos dinero hasta para tirar, ¿no? Él lo veía así. Entonces, Ignacio Allende convence a Miguel Hidalgo, pero porque él tenía mucho carisma con la gente. Entonces, básicamente se da el movimiento de independencia. Estas dos personas hacen batallas muy importantes, de las cuales vamos a hablar. Tienen sus diferencias, después se vuelven a reencontrar. Intentan conquistar México, no pueden, o básicamente porque Miguel Hidalgo, ante una masacre que hicieron los campesinos antes, dice, no, como que esto se va a poner muy feo, mejor vámonos, nos falta armas. Entonces, Ignacio Allende dice, está bien, vámonos hacia Estados Unidos a comprar armas. Los cachan y en Coahuila, ¡pum!, les dan cuello, ¿sale? Entonces acaban con ese primer movimiento. Entonces, este primer periodo termina cuando asesinan a Miguel Hidalgo, a Ignacio Allende. El segundo